palabra de Dios dice que el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Y ahí está la gloria de Dios. Amén. ¿Sí o no? Hoy es tiempo de honrar al Señor, es tiempo de agradecerle tantas cosas que Él hace por nosotros. A veces nosotros nos olvidamos que Él está siempre tratando de bendecirnos, ¿no es cierto? Y hoy, el Señor me dio una palabra que quiero compartirles a ustedes. ¿Sabe? Cada mañana, dice el Señor, es nueva su misericordia. Así hablaba el rey David. Cada mañana. No era que la bendición de ayer o la misericordia de ayer ya quedó atrás. Y Dios tiene algo nuevo cada mañana, dice la palabra de Dios, por el cual tenemos que estar siempre atentos a escuchar su voz. Amén. Damos la bienvenida a Dios primero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que está entre nosotros y también a todos ustedes que son parte de lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias, Señor. Cada canción que cantamos, Señor, sentía que el cielo se abría. Y, Señor, ángeles andan alrededor nuestro. Quizás no los vemos, pero los sentimos tu presencia. Cuando uno siente la presencia de Dios, el corazón late diferente. Señor, gracias porque tú nos alientas, nos das ánimo, nos das fuerzas. Y no hay nadie como tú, Señor. Por eso te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor, porque eres digno, solamente tú, Padre. También digo digno a Jesús y al Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a hablarles un poco de un tema que está escrito en la Biblia, en muchos pasajes. Es un tema que tiene que ver con nuestra salvación también. Y estoy hablando de la gracia. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento siempre hablamos de la gracia. Culmina el comienzo de la gracia a partir de Jesucristo, así dice Juan capítulo 1, que Él fue el que trajo esa gracia. Yo solo voy a leer el capítulo 1 de Juan. Si quiero búscalo. El versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el 17, que es el versículo que especifica lo que dije, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sabe? A veces cuando nosotros hablamos de la gracia, pensamos de algo que es gratuito, obviamente, porque esa palabra gratis deriva de la palabra gracia. En el griego, gracia se dice charis, y esa palabra reúne dos o tres palabras que nosotros muchas veces utilizamos. Una es el favor, la bendición y la bondad. Recién cantamos acerca de la bondad. Y cuando yo hablo de la gracia, o estamos hablando de la gracia, el Señor nos quiere dar gracia, dar esa gracia a nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia somos salvos y por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Entonces hablamos que la gracia es algo que tiene que ver con el favor, la misericordia y la bondad sobre nosotros. Cuando uno está por gracia, decimos muchas veces, es que no lo merecemos. Y la gracia nos hace sentir a nosotros necesarios para darle al Señor de lo que nos da, ese fruto de amor, ese fruto de bondad que Él tuvo siempre con nosotros, utilizamos. Que la gracia la retribuimos a Él, ¿no es cierto? Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, ¿qué hace Dios en este tiempo? Leímos en el 16, versículo 16, decía gracia sobre gracia. Es decir, que no solamente nos salva,
sino que Dios derrama de su misma plenitud. ¿Sabe que Dios significa que es pleno, quiere decir todo? Aquel que lo llena todo en todo. No hay nada más que Dios que tiene esa plenitud. Él nos ofrece gracia. La salvación es por gracia y no es por obras. Es decir, uno podría decir, no, yo voy a cumplir con lo que dice la ley, pero no vas a ser salvo por la ley, porque la Biblia dice que es por gracia, no por obras. Hay personas que hacen cosas que más bien se sienten bien por hacerlas, creyendo que quizás por eso que hacen van a alegrar a Dios. De alguna manera Dios está complacido con nosotros. Su gracia en nosotros, Él se complace que nosotros tengamos lo que tenemos, porque Él actúa sobre nosotros todo el tiempo. Cantamos esa canción que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Y quizás a veces le damos énfasis que esa canción debe ser porque alguna cosa mala hicimos y el Señor lo vio igual. Es real, eso también pasa. Pero Él nos está mirando para cuidarnos. Porque estamos en un tránsito en esta sociedad o en el mundo donde nosotros necesitamos que alguien nos cuide. Por eso, más allá de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que nosotros no somos la iglesia, sino somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si decimos que somos nosotros la iglesia, estamos evadiendo el cuidado de Dios. Estamos evadiendo que Dios nos guíe. Estamos evadiendo que estoy sujeto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto es lo que hizo el Señor. Dio gracia y mayor gracia la que Él nos da a nosotros, pues por gracia Él nos perdonó, dice la palabra de Dios. En Hebreos 10:4 y Génesis 15:6 también habla de eso. Ahora, Pablo, en varias cartas que tiene él, comienza los primeros versículos diciendo, gracia y paz sea a vosotros. Porque de aquello que Dios le da, de esa plenitud que tenía Pablo, de esa plenitud recibimos también nosotros. Cuando leemos las Escrituras en las cartas, vamos a ver a Pablo que nos está aconsejando, no porque él sea un jefe o que sea alguien que nos obliga, sino porque él nos está indicando cómo nosotros podemos recibir gracia de parte de Dios. Entonces, primeramente, él escribe una carta y después de todo lo que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida, él dice, gracia y paz sea a todos ustedes, a nosotros. Amén. Entonces, cuando leemos en las Escrituras, por ejemplo, en Romanos 1:7, Efesios 1:1, 1 Corintios 1:3, todos esos versículos hablan que Pablo comienza sus cartas con una bendición. Dijimos al principio que gracia, charis, significa favor, significa bendición y bondad. Amén. Ahora vamos a entrar en lo que significa el favor, que es el favor, la bondad y bueno, la bendición ya hemos hablado mucho, así que tenemos que de alguna manera darnos cuenta que el Señor nos quiere bendecir. Pero antes de eso, podemos decir que la gracia de Dios es la que nos proporciona a nosotros el perdón de pecado. Diga conmigo. Por la gracia de Dios recibo el perdón de pecado. Usted no lo recibe por la ley, sino por la gracia de Dios. Nosotros podemos cumplir mucho la ley, pero no tenemos resultados. ¿Por qué? Porque necesitamos de lo que el Señor trajo para todos nosotros y para toda la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es a través de Él que nosotros reconocemos que recibimos el perdón de pecados. Aún así, sabemos que el perdón de pecado viene por la gracia de Dios que nos fue dada y más aún por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Amén. A veces nosotros podemos decir que somos santificados de tres maneras. A través de la palabra de Dios, así lo dice la palabra. También somos santificados por el Espíritu y somos santificados por la sangre. Pero todo esto pertenece a la gracia que Cristo derramó sobre nosotros. Amén. Así que cuando usted se encuentra con otro cristiano, ¿qué le va a decir? Que la gracia y la paz del Señor sean en tu vida. Le está diciendo que Dios
quiere bendecirte, que Dios quiere cambiar tu vida, que vos no podés pensar siempre que abatidamente como cristianos, esos vieron que esos cristianos dicen, sí, son conmiserables, ellos piensan solamente que son tan indignos que ni siquiera pueden hacer nada para el Señor. El Señor es el que nos hace dignos y justo para que hagamos algo para Él. Amén. También nos proporciona la gracia a la reconciliación. ¿Vieron que el ministerio que Dios nos dio a la iglesia, lo dice Pablo? Él derramó ese ministerio sobre la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Él quiere reconciliar consigo mismo todas las cosas, el Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Sabe qué significa reconciliar? Porque algunos piensan que reconciliar es un acto específico sobre una situación específica solamente. Dios quiere que nosotros todos lleguemos al conocimiento de la verdad y conociendo la verdad nos damos cuenta que no tenemos salvación a no ser que nos reconciliemos con Dios. Entonces Él quiere reconciliarnos con Él y con Él todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 19 y 20, que Él nos dio ese ministerio. Veo que siempre hay alguna situación de roce, pelea y eso. Nosotros no podemos estar en una situación de pelea, sino que tenemos que vivir reconciliados. Primero con Dios y con el resto de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la iglesia. Entonces, cuando no hay reconciliación, no hay bendición. Entonces, acá dice que el Espíritu Santo, al ser derramado sobre nosotros, puso gracia para reconciliarnos. Hemos hablado mucho de la reconciliación. Obviamente, cuando nosotros somos reconciliados, después de eso, ¿qué viene? La restauración. La restauración es parte del plan de Dios que nos lleva a todos nosotros a tener una vida totalmente cambiada. Dice también que nos da vida en abundancia. Eso es la gracia de Dios, vida en abundancia. Juan capítulo 10 dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso se llama gracia. ¿No es cierto? Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿se acuerdan eso? ¿Alguno de ustedes tuvo? Sí, todos hemos pasado por ese lugar raro, oscuro, que es tinieblas. Él vino, dice la palabra, que Él nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Nosotros nunca hubiésemos sabido qué es lo que nos pasó, por qué estábamos ahí, si no fuera porque Cristo nos trajo a luz. Cuando Él nos trajo a luz, nos hizo ver las obras de las tinieblas que vivíamos. Dijimos, no puede ser, me da vergüenza que yo estuve en ese lugar. Eso no es que el Señor está intentando acusarnos, sino de demostrarnos que Él vino para deshacer las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Y imagínate que si hoy no tuvieras a Cristo, crees que siendo parecido a otros que están en el mundo, estamos haciendo algo correcto, ¿no es cierto? Depende de la formación de la gente, las tradiciones, la cultura o el país. Vemos que muchas costumbres son totalmente nefastas, pero lo vemos porque estamos en la luz. Si ahora todo el cielo se pone negro y se corta la luz, no nos podríamos ni ver nosotros. Pero Dios creó estos astros que nos permiten vivir de día y un astro con luz media o digamos difusa, que es la luna, que refleja el sol sobre otro astro y eso nos da a nosotros una noche clara. Pero dice la Biblia que Él vino a darnos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando estamos perdidos en las oscuridades, no veíamos ni siquiera lo que estábamos haciendo y no sabemos si lo que hacíamos era bueno o malo. Y es muy probable que pensábamos igual que todos los demás, dice Efesios, y Dios quiso salvarnos. ¿No es cierto? Eso se llama gracia. Si estuviéramos en la ley, la única propiciación para salvarnos sería cumplir la ley. Pero Dios en este momento dijo, Él vino a cambiar
la ley para salvación por la gracia. Esa gracia nos da vida en abundancia. En Lucas 12:33 nos da tesoros eternos. Tesoros eternos. El Señor dice que preparó un lugar, dice Juan, para todos los que somos salvos. Si no fuera así, yo no se lo hubiese dicho. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré pues a preparar un lugar para también todos ustedes. Así dice el Señor. Y en ese lugar, ¿qué hay? Ustedes cuando leen la palabra tesoro se imaginan oro. Se imaginan dinero, ¿no es cierto? Eso es una imaginación humana. Pero Dios habla de otros tesoros. Tesoros que son espirituales, tesoros que... ¿Vieron cuando alguien tiene un libro? Esto es un tesoro para mí, dice. ¿Por qué lo dice? Porque ahí se refleja en ese libro o en lo que está leyendo su propia vida y dice, esto es para mí un tesoro. Muchas veces decimos así y tal cual es así. Pero el tesoro de Dios es una bendición abundante que es eterna, donde ninguno de nosotros podemos quejarnos. ¿Saben qué? Nosotros estamos acostumbrados, de acuerdo a la sociedad que vivimos, a quejarnos fácilmente. A pesar de que a muchas personas les va muy bien, igual se queja porque es natural quejarse. Todo el mundo se queja de algo. Entonces el Señor nos provee por su gracia tesoros eternos. En Efesios capítulo 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones celestiales. Esos son los tesoros eternos. Son tesoros que el Señor nos proporciona a los hijos de Dios, no se los va a dar a otros. También dice que la gracia fue la que hizo que Jesús envíe al Espíritu Santo. Lucas 11:13. Esperen al Espíritu Santo, dice Hechos 1, que van a recibir poder cuando Él venga sobre nosotros. Señor Jesús hablaba con sus discípulos en Juan también diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya, así por gracia Él nos iba a enviar su Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, en nosotros y con nosotros, vivimos en la gracia del Señor. Amén. Bueno, recién dije, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá dice que Dios prepara un lugar para sus hijos. Capítulo 14 dice que Él preparó una morada para todos aquellos que somos sus hijos. Y cuando hablamos desde el principio que es la gracia, es el favor, la bondad y la misericordia. Primero, antes de hablarle de la bondad, tengo que decirles que hay una diferencia de bondad a misericordia. Dijimos que una persona hace un acto malo y sabe que hay un juicio sobre esa persona y lo que pide es misericordia. La misericordia es una arista del amor que hace que nosotros sepamos que Dios nos ama tanto que siempre no tenemos nosotros el derecho de ser perdonados, pero Él por su misericordia nos perdona. Amén. Pero la palabra bondad es que Dios piensa bien de vos. Según leemos en Jeremías capítulo creo que 29:12, dice que tengo buenos pensamientos, tengo buena actitud hacia sus hijos. Y acá dice que la bondad sería que Él es benevolente. Es un perfil del Espíritu Santo para nosotros también. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, hace que nosotros seamos bondadosos. A veces vemos a las personas bondadosas porque hacen algo que ni siquiera estaba en cuenta en nosotros. El Señor tenía preparando un lugar para nosotros en la tierra, pero también en el cielo,
y su bondad ha sido que Él quiere hacernos bien. ¿Sí? Es decir, a veces pensamos como que Dios, cuando tenemos una enfermedad, Dios me mandó esto, pues, ¿por qué será? Y entonces uno cuestiona lo que el Espíritu Santo quiere que pienses, es otra cosa. Que su bondad ha sido derramada para los hijos de Dios, para salvación, para libertad, para sentirse firmes, para caminar en la luz. Amén. Vamos a hablar un poquito del favor. En el principio, en Génesis, y en el tiempo de la ley, en los hombres buscaba el favor. ¿Qué es tener un favor de parte de Dios? Ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el desierto, en un momento recibe una mala noticia, dice el capítulo 33 de Éxodo. Dice, yo les daré un ángel, les voy a enviar para que conduzca con ustedes, para que puedan vencer a sus enemigos, para que lleguen hasta la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes. Entonces, surge que ahí Moisés habla con Dios. Le dijo, ¿por qué, Señor? Porque este es un pueblo duro de servir. ¿Qué significa duro de servir? Un pueblo rebelde, un pueblo caprichoso. ¿Sí? ¿Vieron que hay gente que es caprichosa? La parte del capricho tiene que ver con la rebeldía. Entonces aquí Jehová le dice esta mala noticia para el pueblo de Israel y también para Moisés. ¿Y Moisés qué hace? Sale a actuar. Le cuenta al pueblo, el pueblo se humilla, se visten de silicio, que es como si fuera una bolsa arpillera, y se ponen, se visten de humildad y se ponen en su cabeza tierra como un acto de humillación. Y después hacen otra cosa, se sacan los despojos que tenían, se despojan de todos sus atavíos y hacen otra cosa más. Si antes me quedaba cómodo venir a la congregación, estamos hablando del tabernáculo, vamos a hacer algo mejor, que nos cueste un poco, o que nos cueste. Entonces Dios vio que el pueblo se estaba moviendo, se había movilizado y había hecho algo que podía alegrar el corazón de Dios. Usted sabe que la bondad de Dios es siempre hacer algo que nos pueda alegrar. Pero Dios nos pide a nosotros que también seamos bondadosos, de manera que podamos alegrarlo a Él. Si nosotros no tenemos esa contrapartida, pareciera como que nosotros merecemos las bendiciones y un Dios bondadoso. Pero el Señor nos manda que dentro del fruto del Espíritu Santo también incluya la palabra bondad, ¿no es cierto? Así que es fruto de la presencia de Dios. ¿Qué hace entonces Moisés? Se encuentra nuevamente con la presencia de Dios y Dios le habla. Entonces Dios, al ver todo lo que hizo el pueblo, halló gracia a los ojos del Señor. Y la palabra gracia aquí es favor. La palabra gracia aquí no era simplemente salvación, sino que le agradó a Dios, entonces Dios le da un favor. Entonces ahí Moisés dijo, si tú hayas hallado gracia de mí en tu presencia, quiero que tú vayas adelante. El Señor dijo, no va a haber otro hombre como Moisés, que halló no solamente la gracia, sino el favor. Y ahora cuando leemos en la Biblia vamos a encontrar muchos hechos de personas que tienen el favor de Dios. Y en el tiempo de hoy vigente, una persona que es obediente y ve que Dios se mueve con él, es una persona que está caminando con el favor de Dios. Amén. No quiero criticar a nadie, pero ustedes pueden ver que hay personas que Dios les muestra un éxito. No solamente en el mundo secular, sino en la iglesia, en los ministerios. Y eso es tener un favor de Dios. La palabra favor también fue en el caso de María, la madre del Señor Jesús. Mujer favorecida, dijo la palabra. Y en otra palabra dice, bendita entre todas las mujeres. Yo cuando leo la palabra y empiezo a ver que Dios
más allá de darnos su gracia, espera que nosotros consigamos el favor de Dios. Y hay algunos elementos que tenemos nosotros que podemos usar para alcanzar el favor de Dios. En 2 de Reyes 13:4, Jeremías 26:19, bueno, hay varios versículos, inclusive Salmo 119:58, David dice: supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. No estaba pidiendo, supliqué perdón, está diciendo, supliqué tu favor. Para hacer la obra de Dios, para servir al Señor, necesitamos tener el favor de Dios. No podemos hacer nada sin su favor, porque Él quiere que nosotros tengamos éxito por ser obedientes, pero también por tener el favor de parte de Dios. No sé si se aburrió con lo que digo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios? Tenemos que, dice, buscar la justicia, que es la que prepara nuestros corazones para el Señor. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia, primeramente, ustedes saben que se relaciona con los hombres justos y con Dios que es justo, ¿no es cierto? Pero la justicia está en el marco de lo que Dios dicta para que nosotros caminemos. Dios dicta en nosotros caminar en justicia, en favor. Y la justicia es lo primero que tenemos que hacer, aún de nuestras vidas, para alcanzar el favor de parte de Dios. Cuando Dios ve que eres una mujer, un hombre justo, Dios observa que esa persona o ese hijo de Dios que camina en justicia, Dios observa darle su favor. Usamos la palabra por favor para todo, pero en este caso el favor de Dios no significa eso precisamente, sino que significa que Dios tiene un plus en aquellos que caminan con el Señor. Amén. Lo segundo que tenemos que hacer es humillar nuestros corazones. Nadie puede llegar a tener una justicia si no se humilla. Dios quiere que humillemos nuestros corazones. En Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel lugar que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. ¿Me sigue o no? Si a vos la palabra de Dios no te tiembla, algo no anda bien. O crees que tú eres tan justo que no lo necesitas, pero cuando temblas ante la palabra de Dios es porque tu corazón se ha humillado a Dios. Y necesitamos vivir un estado de humillación. Yo no pretendo que Dios me esté humillando todo el tiempo, sino que yo me humille sin que lo haga. Porque Él está observando que para alcanzar el favor, tengo que humillarme. Una de las cualidades que tenía Moisés era que era humilde. Aparte de obediente, era humilde. Entonces fue muy fácil para él caminar en justicia y ser humilde para alcanzar el favor de parte de Dios. Amén. Lo tercero, tengo un montón de mensajes para sumarlo, ¿no? Pero lo tercero que podríamos decir, que para recibir el favor de Dios, debemos desear agradarle a Él más que a nosotros mismos. Cuando usted vino esta mañana, usted no vino para que alguien le abrace ni le diga cómo andás, ni nada de eso, porque no es un centro de rehabilitación, sino que es la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos para agradarle a Él. Si tú viniste para agradar a algún hermano o hermana o al pastor mismo, el pastor se puede agradar, pero a lo que vale es que tú vengas a agradar a Dios. Si vos viniste para agradar al Señor, entonces el Señor se complace en favorecerte y dice más
que Él se complace en favorecer a todos aquellos que se humillan al Señor, que caminan en justicia y que quieren agradar al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres que hubieron en la Biblia con el favor de Dios son muchos, pero nosotros podemos marcar algunos. Noé, por ejemplo, un hombre que tenía el favor de Dios porque era justo. Pero él dijo, esto va a pasar y esto va a pasar y esto va a pasar. Insistió, creyó en Dios. Pasaron como 100 años haciendo un arca. Yo creo que si me pongo a hacerla y no veo resultados en una semana, abandono todo. ¿No es cierto? Pero en este caso no. El Señor vio en él una perseverancia. Porque le creyó a Dios. Y porque sus días fueron contados por justicia. Así le pasó a Abraham también. Entonces, Noé fue uno de los hombres de Dios que leemos en la Biblia con el favor de Dios. Toda la humanidad, imagínate que hubiese sido vos en vez de Noé, toda la humanidad iba a perecer, pero también el comienzo de una nueva etapa de la humanidad comenzó a través de Noé. Yo me imagino, Noé, ¿cómo era? ¿Terco? No, el hombre que dijo, Dios dice y no me importa tu opinión. Cuando Dios te dice algo, vos lo único que tenés que pensar, Dios lo dijo. Entonces Noé fue para algunos terco, no. Para Dios era obediente, entonces Dios le dio su favor. Ahora, cuando uno tiene el favor de Dios, es porque Dios vio algo en vos por el cual Dios puede confiar en ti. Es muy fácil, yo muchas veces he dicho, confiar en Dios. Es muy fácil porque sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, soberano, todo es Dios. Entonces si uno dice, bueno, Dios, lo tenemos tan lejos a veces porque nos alejamos nosotros, pero si estamos cerca de Él, vemos la grandeza del Señor siempre. Pero el Señor quiere ver en nosotros un reflejo de Él. ¿Quién sos vos? Entonces ese reflejo es que Dios pueda confiar en ti, y en esa confianza es que Dios deposita el favor de Dios sobre nuestras vidas. Ya nombré antes a Moisés, y también vemos otro hombre favorecido, que es Daniel. ¿Por qué eran favorecidos? Porque eran personas obedientes, temerosas. Ustedes recuerdan la historia que Daniel se encerraba 3 veces al día a orar a Dios y no le importaba lo que pase. Entonces Dios dijo, este es un hombre que yo deseo bendecir y darle mi favor. De hecho, que pasó todo el gobierno de Nabucodonosor, y aún después que el rey Ciro tomó Babilonia y venció a los reyes paganos que tuvo ahí en Babilonia, Daniel siguió siendo, vendría a ser el consejero del rey, porque tenía un favor de parte de Dios. Y cuando Dios te da a vos un favor, da por hecho que el Señor va a hablar por vos, va a hacer por vos, y Él no te dejará nunca. Nadie puede decir que en el favor vamos a ser libres de preocupaciones y de problemas. No, eso no quiere decir que no tengas el favor. Es que mucha gente que tiene el favor de Dios sufre, o sufrimos. Pero hay otros que no tienen el favor de Dios, creen que viven mejor de esa manera. El favor no esquiva a tu vida que vos no tengas problemas. Vamos a tenerlos. Todos estos hombres que yo nombro tuvieron favor de Dios. Y también podemos decir María, la mamá del Señor Jesús, como dije antes, fue favorecida entre todas. Imagínate que un día se te aparece un ángel y dice, yo he visto que eres favorecida, mujer. Qué tremendo, ¿no? A veces cuando hablamos del favor de Dios parece que pensamos que es una persona que tiene, es elocuente, es capaz, o que su vida, Dios ese favor no lo da por las cosas que hacemos, sino por las que nosotros obedecemos y estamos dispuestos a hacer cuando Él nos dice
que te quiere bendecir. ¿Vieron que dice un versículo el Señor Jesús? Dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿No es cierto? Pero el que la pierde por mi causa alcanza el favor de Dios. Alcanza el favor de Dios. Es decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me diga, alcanza el favor de Dios. Y eso nos hace diferentes. Una iglesia favorecida es una iglesia no que tiene muchos miembros, sino que hace lo que el Señor le dice. Puede tener muchos miembros también. Pero lo más importante es que sea favorecido o favorecida. Cuando tenemos el favor de Dios sentimos confianza de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando está favorecido, Dios quita la preocupación de alguien que te pueda dañar. Usted fíjese que David habla mucho del favor, teniendo enemigos, pero él sabía que si él estaba con él, no iba a pasar ni siquiera hambre. Dice, Dios es sol y escudo en mi vida, y gracia y gloria dan a los que andan en integridad. ¿Me sigue? Es el Salmo 84. Usted fíjese que cuando Dios da su gracia, no solamente da cosas que uno quisiera, sino da favor y también da bondad sobre nuestras vidas. Así que una persona favorecida es una persona que vive en la gracia del Señor. Amén. Ese favor también nos hace entender que Él siempre está con nosotros, que nunca nos abandona. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús envió su Espíritu para estar todos los días con nosotros. Y dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Ese es el favor de aquellos que alcanzan de Dios la misericordia y la gracia. Y ese favor es el que te hace caminar confiadamente que nadie te va a poder hacer daño. Dice la Biblia que caminamos con el favor de Dios. Él nos equipa en nuestras luchas. En Salmo 34, 15. Él nos equipa. Dios no nos tiró al azar que vivan como les salga y si tienen un problema arréglensela. No, Dios nos equipa para que no suframos, para que veamos que ese problema que podemos tener por servirle, vamos a encontrar una respuesta enseguida, porque Dios nos equipa de su favor cuando estamos en su gracia. Y hay más versículos que hablan acerca del favor, de la gracia y de la bondad. Quiero decir solamente la bondad. Una persona que está bajo la bondad de Dios es aquel que recibió el perdón de pecados. No sé si usted se acuerda o habrá visto o no, pero muchas personas que antes estaban en la oscuridad, sus rostros eran oscuros. Pero cuando vinieron a Cristo podemos decir que su rostro brilla, ha sido transformado. Eso se llama la gracia de Dios, el favor de Dios y también la bondad de Dios. Amén. Y yo quisiera en este día que, si todavía no alcanzaste el favor de Dios, no estés mal por eso. Porque Dios está ofreciendo su favor a aquellos que vienen con un corazón humillado, que vienen con un corazón justo, que vienen con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y ese favor viene sobre nuestras vidas solamente si nosotros realmente reconocemos quiénes somos o quiénes éramos. Y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en todo. Amén. No quiero enfrentarme nunca contra Dios, porque eso no sería bueno. Quiero obedecer al Señor. A veces nos enfrentamos diciendo, Señor, pero esto yo no lo puedo hacer. No, Señor, esto no me gusta. Algunos me han contado más de una vez, a mí no me gusta hacer esto. Y Dios no dice que te tiene que gustar, Dios dice que tenés que obedecer. Y tampoco obedecer por obedecer, sino obedecer para agradarle a Él. ¿Es cierto? Es decir, cuando viene un aniversario, seguramente cumpleaños Calu.
después le cantamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Su esposo, su familia, sus amigos, la iglesia, ¿qué hace? Quiere alegrarla. ¿Y cómo se alegra una persona? Trayéndole lo que le puede hacer bien, lo que le pueda animar, lo que le pueda, en este caso humanamente, pero en el Señor no podemos hacer esas cosas, sino tenemos que hacer otras cosas. La Biblia dice que si vos me amás, ¿qué tenemos que hacer? Obedezcan. Si hablamos de un matrimonio, si ama al hombre a la mujer, no estaría mirando a otras mujeres. Si hablamos de los niños que aman a sus padres, ¿qué harían para agradar a los padres? Serían obedientes, ¿no es cierto? Entonces, estas simplezas que yo estoy dando es para que entendamos que el amor de Dios, que está por sobre todos nosotros, nos ha traído bondad, por su gracia, su misericordia y su favor, somos hijos de Dios. Amén. Yo quise explicarles un poquito esto, porque uno cuando sale de un lugar de adoración, a veces piensa que vino solamente a cumplir el domingo. A veces tengo ese pastor que es molesto, que me llama o me manda mensajes. ¿Qué te pasó que no estuviste? Realmente el pastor no es que esté molesto, sino que sufre en su interior de que no pierdas la bendición de Dios y más en tu congregación, ¿no es cierto? Entonces, esa bendición tiene que ver, o ese favor que Dios te está dando tiene que ver con la obediencia, con el temor de Dios o la justicia de Dios. Cuando uno es obediente, es temeroso a Dios y se humilla, entonces el favor viene como si fuera un aire fresco, no el frío de afuera, sino un aire que te da una respiración sobrenatural. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte a que busques el favor de Dios, a que entienda que Él ha sido bondadoso contigo y dice que el Espíritu Santo también es bondad, que nosotros también, como fruto del Espíritu, podamos ser bondadosos. Amén. Pero que nuestra inspiración siempre esté dada en buscar su favor. Busquemos el favor de Dios. Porque cuando logras tener el favor de Dios, no tienes de qué preocuparte. No tienes de qué asustarte. Cuando una persona tiene ese favor, ha sido favorecida y Dios quiere llevar a un nivel mejor, mayor, tu vida, sabiendo que tienes el favor, lo que hagas va a ser de bendición. Ayer escuchaba que Matías leyó en Josué 1:9, un versículo que es para nosotros muy importante. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso significa el favor de Dios. Jehová, Dios, estará contigo por donde tú transitas. Ese es el favor de Dios. En el Nuevo Testamento, si ese versículo estuviera reproducido, también diría, esa es la gracia de Dios. Que Dios hace en vos algo poderoso porque te eligió para que seas hijo de Dios. Él eligió a todos los hombres, pero en un momento en su corazón estaba la decisión de transformar si yo quiero ser o no hijo de Dios. Cuando vos aceptaste el favor de Dios, aceptaste la salvación, aceptaste la vida eterna, aceptaste un Dios que te cuida, aceptaste un Dios que está contigo donde vos tenés que ir. Así se lo dijo a Josué, pero en este tiempo, es más todavía. Josué tenía que librar 35 batallas todavía que le quedaban por delante. Él era el seguidor o el sucesor, mejor dicho, de Moisés. Era una gran responsabilidad porque él no tenía toda esa relación tan profunda que tenía Moisés, pero sin embargo, él fue fiel, caminaba hasta la mitad de la montaña esperando ahí que baje después su maestro Moisés. Y Dios vio lo que hacía Josué. Al mirar lo que hacía, Dios dio su favor.
Dios ve a aquellos que son a veces hasta anónimos, pero que están obedeciendo. No importa el sacrificio, no importa la necesidad, Dios suple porque su favor, su bondad, su misericordia y su gracia está con aquellos que le obedecen. Amén. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar al Señor. Hay muchos versículos que dice la palabra de Dios hablando del favor de Dios. Algunos de ellos terminan diciendo, suplica por el favor de Dios en tu vida. Una persona que tiene el favor de Dios, donde abre un pozo sale agua. Quiere decir, donde va bendice. Y Dios le trae bendición. Camina bajo la gracia y el favor del Señor. Quizás tengas que decirle, Señor, ¿qué es lo que me estaba pasando hasta hoy? No es matemática la palabra de Dios. Tampoco es psicología la palabra de Dios. Ni siquiera lógica. La palabra de Dios, a través de la fe, la palabra de Dios se transforma en gracia, en favor, en fe. Yo te voy a invitar que cierre tus ojos un momento, nada más. Y puedes hablar con el Señor. Y puedas decirle, Señor, mira mi corazón. Mira mi alma. Señor, yo necesito tu favor. Quiero caminar con tu favor. Quiero vivir en tu favor. Seguramente a veces sentimos que hemos hecho las cosas mal. Cuando nos miramos al espejo no nos reconocemos. ¿Cómo pude yo haber hecho esto? El favor de Dios nos trae a nosotros perdón de pecados, justicia y salvación. Yo te voy a invitar que ore al Señor. Ahí donde estás, diga, Señor, yo te necesito. Necesito que tu favor venga a mí. Señor, necesito que tu gracia venga a mí. Señor, necesito que tus bondades no se aparten de mí. No es que el Señor tenga ganas de acusarte, pero la misericordia de Dios es cuando no merecemos algo y Dios trae igual. La bondad de Dios es cuando Él determinó que todos van a ser bendecidos. Cantamos muchas veces, Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Como cantamos hace un momento, te amo Dios, siempre te amaré. Señor, yo te reconozco como Padre y también como amigo fiel. Ese es el favor de Dios sobre nosotros. Y si entendemos que Dios está con su favor en nuestras vidas, entonces vamos a entender que podemos caminar como Josué. Donde quiera que vayas, la presencia de Dios irá contigo. Obviamente, cuando dice donde quieras, en otra traducción dice, a donde yo te envíe, mi presencia irá contigo siempre. Padre Dios, tú ves nuestro corazón, tú ves nuestros destinos inclusive, nuestro futuro, en el que nos toca vivir. Hoy, Señor, sentimos que la misericordia nos ha librado del castigo. Pero también sentimos que tus bondades han sido específicas en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, también sentimos la misericordia, porque hemos hecho muchas cosas que están mal, pero hoy necesitamos tu perdón sobre nuestros errores. Y tu misericordia es para siempre, dice el rey David, Señor. Pero lo dices tú. Pero también, Señor, necesitamos tu favor, porque no podemos hacer la obra de Dios sin tu favor. No podemos llevar adelante un hogar sin tu favor. No podemos criar hijos sin tu favor, porque ellos nos ven a nosotros. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está la justicia de Dios en nuestras vidas? Señor, necesitamos tu favor para trabajar, para servir. Señor, necesitamos tu favor para llevar adelante la familia, el hogar, para vivir, Señor. Es tu favor lo que nos cuida, lo que nos protege, lo que nos vigila. Señor, necesito tu favor en esta mañana.
Y Señor, esta iglesia necesita tu favor todo el tiempo. Señor, sabemos que lo que tú digas haremos. He visto tu favor en aquellos que se juntan a orar. Y también el favor de Dios en aquellos que hacen aún pequeñas obras. Señor, pero necesitamos ejercer nuestro trabajo, Señor, con fuerza. Y para ello necesitamos tu favor. Úngenos con tu favor, Padre. Úngenos esta iglesia, tu iglesia, Señor, con tu favor, con tu misericordia. Señor, de la plenitud de tu gracia, danos no hoy, porque tu gracia, Señor, es multiforme. Señor, está sobre nosotros para bendecirnos, para ungirnos, para caminar en tu luz. Señor, derrama tu poder sobre aquellos que están oyendo este mensaje, Señor, para que ellos también puedan ser bendecidos con tu favor. Señor, te doy toda la gloria a ti. Dígale al Señor, Señor, derrama tu favor en mi vida. Derrama tu favor en mi corazón. Señor, quiero caminar bajo tu favor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Bendita iglesia. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano con un abrazo de bendición.